seguimos en Doctor Familia TV, tu revista familiar de salud. Hoy conversando sobre un tema bien interesante a propósito del Día Internacional de la Familia, hablando de lo que es el concepto de familia, su organización, y tenemos una invitada que es especialista en terapia de familia, Yolángel Puche de Mata. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí. De 42 años. Ella es psicoterapeuta de familia. Yolángel, queremos entrar en materia. ¿Cuál es el modelo ideal de familia que necesita nuestro país en este momento? Yo digo que las definiciones sencillas son las más eficaces, ¿no? Se asume que una familia es un grupo de personas que se interrelacionan, pues, y ambas, todas tienen un fin en común para su beneficio, ¿no? Ahora, ¿cuál sería más efectiva? Cada quien piensa que su familia es efectiva, de acuerdo a cómo sea su funcionamiento. Pero una familia en la que hay la suficiente comunicación y una familia en la que se genera ese contacto, pero ese contacto sano, desde mi punto de vista, es la familia que en realidad deberíamos tener, ¿sí? Esto entendiendo que no hay familia perfecta. Le mentiríamos a la audiencia si le decimos que hay familias perfectas. No las hay, si las buscamos, ni siquiera hagamos el intento de buscarlas porque no las vamos a encontrar. Toda familia tiene sus etapas de transformación, sus etapas de crisis que no necesariamente son negativas, sino crisis que les pueden ayudar a crecer. Pero definitivamente es necesario que esté allí muy involucrado la parte de la comunicación, porque sin comunicación no hay familia que pueda avanzar, por lo menos no avanzar de un punto de vista positivo. Pueden crecer en el tiempo, pero van creciendo con esos errores que van arrastrando y la pasan a la siguiente generación, y así. Claro, es que fíjate que incluso genéticamente cada individuo es único, y a veces pretendemos que todos los hijos sean iguales, a veces pretendemos tener el control absoluto sobre nuestros hijos, y eso no es posible. Cada hijo es totalmente diferente. Tú los crías de la misma manera, en el mismo ambiente, con la misma severidad o con la misma flexibilidad, y definitivamente ellos van a ser diferentes porque son dos individuos diferentes. Dios nos dio además un libre albedrío que una vez que son adolescentes y tienen esa capacidad de decidir sobre su vida, definitivamente definen lo que van a hacer en su etapa de adulto. Entonces no depende, porque a veces los padres nos angustiamos mucho por el qué va a ser de nuestros hijos. Y eso nos lleva a lo que tú estás comentando. No hay familia perfecta. No es como los padres quisiéramos. De hecho, en la medicina familiar se describen crisis familiares normativas, que son crisis normales que va a tener toda la familia. Crisis del adolescente, crisis del nido vacío, crisis que van a ocurrir, pues cuando se muere un familiar, en algún momento algún familiar se va a morir. Y eso te genera una crisis, y no tiene por qué ser patológica, no tiene por qué desintegrar la familia cuando un adolescente está rebelde. O sea, que vamos a tener dificultades como en todo, Las va a ver. pero la sabiduría está en cómo saber manejar esas crisis. Y tú como terapeuta de familia, ¿qué nos recomiendas cuando tenemos ese tipo de crisis en una familia? Yo digo, sobre todo, la verdad es algo que nos hace libres. A veces no se pasa de un ciclo a otro justamente por ese aspecto cerrado del quizás no querer decir las cosas porque o pienso en que se me va a juzgar, o pienso en que voy a ser culpado de algo mayor, o pienso que no voy a ser suficientemente entendido. Entonces, todas esas cosas que pensamos que pueden pasar, que quizás a veces hasta ni pasen, entonces nos paralizan. No hay nada peor que el miedo ante una situación, ante una crisis, porque el miedo paraliza, no permite que hagamos, que vayamos más adelante. Entonces, lo recomendable en este caso es hablar, comunicarse, y hay muchas maneras pues de hacerlo. Hay personas que pueden hacerlo desde la base de su misma familia, y hay otras personas que van a necesitar, por supuesto, buscar una ayuda adicional, porque no es lo mismo estar dentro del problema que ver el problema desde fuera. Entonces, hasta en ese punto, la humildad pasa a formar una parte importante, desde el punto de vista de que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más.
Entonces el punto del reconocimiento es importante, entender que como familia de repente estamos teniendo un problema y no caer en el tabú de no voy a ir a buscar ayuda porque resulta que qué van a pensar de mí, resulta que se supone que somos la familia perfecta. Es totalmente contradictorio porque queremos entonces salir del problema, pero no estamos siendo ayudadores para salir de ese problema. A veces los propios enemigos somos nosotros mismos. Entonces, desde el punto de vista en que reconozcamos que hay un problema y decidamos hacer algo para ayudar a la familia, desde ese punto entonces vamos a comenzar a ver los cambios y la verdad definitivamente nos hace libres. Desde el momento en que uno ve que una persona se abre a decir lo que siente y esa otra parte de la misma familia, alguno de los integrantes se entera y se da cuenta de lo que está sucediendo, entonces puede de repente darse cuenta de que está generándose un daño y ese daño va a hacer como una cadena que se va a repetir en uno y en el otro y hasta que no salga eso, no se va a poder resolver nada. Entonces partimos de la verdad. Fíjate, tú has hablado de dos temas medulares, la comunicación y el reconocimiento del problema para solicitar ayuda de ser necesario. Amplíanos un poco eso de cómo debe ser la comunicación en el núcleo familiar. La comunicación, quien habla de comunicación o escucha de comunicación puede decir, bueno, la comunicación es nada más hablar, pero la comunicación es completa. Yo puedo comunicar de una forma verbal o puedo comunicar de una forma a través de mis gestos, ¿verdad? Y aun cuando yo lo hago de forma verbal, puedo utilizar cierto tipo de entonación para comunicar lo que necesito comunicar. Entonces, la comunicación es tan completa y tan compleja que hasta el mismo Dios se acercó al ser humano a través de la comunicación. Vemos allí su palabra escrita, la palabra que escuchamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la base de todo es la comunicación, porque si el mismo Dios, que es todopoderoso, omnipotente, se está comunicando, quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos que seguir ese ejemplo de la comunicación. Ahora, ¿qué clase de comunicación? Porque vemos en las familias, modelos de familias en las que la comunicación es completamente errada. Una comunicación fuerte, forzada, que juzga, que no permite avanzar. Y vemos otras familias en donde hay un tipo de comunicación que fluye, que están todos en la base de lo positivo, del ganar para todos, ¿verdad? Del compartir. Entonces, ¿cuál es la comunicación correcta, la que debería existir en cada familia? Esa comunicación que le permite al otro abrirse, esa comunicación que le permite al otro decir, oye mamá, oye papá, sabes, está pasando esto, estoy sintiendo esto, y que ese muchacho o muchacha, ¿verdad?, sienta que no hay un impedimento, algo que nos impide llegar ahí. Es importante, en las mismas escrituras dice que pues, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Entonces, ¿por qué como seres humanos a veces somos tan rígidos con nuestros hijos que sin ser Dios se establece una especie de muralla entre padres e hijos? Lo más importante es la confianza. Porque si uno como padre, como madre, le da la confianza a esos muchachos de que ellos se puedan acercar a nosotros, a decirnos cualquier cosa, desde un detalle hasta lo más grande, algo que les puede estar pasando, pues vamos a generar esa confianza en ellos, no un temor de terror, porque eso no es un temor reverencial, sino es un temor que los paraliza y les impide hacer lo que se supone que tendrían que hacer. Nosotros somos sus primeros confidentes. Yo, por ejemplo, le digo a mi hija, yo soy tu mamá, pero no soy tu amiga, pero eso sí, soy tu mayor confidente, porque a veces ese término de amigos hay que examinarlo, ¿no? Y ellos cuando están después adolescentes hay que tratarles de hacer entender que uno es amigo, pero no el amigo permisivo, sino ese amigo que quiere lo mejor para ellos. Pues por eso es que yo prefiero utilizar el término confidente, porque hay cosas que hasta a un amigo no se le cuentan, ¿no? Entonces, es esa confianza, la necesidad de que haya esa confianza. Fíjate que en la comunicación, algunas revisiones aquí dicen, la comunicación es la mayor causa de conflictos en la familia. O sea, una mala comunicación te lleva a tener conflictos familiares. La comunicación es tan personal como la persona misma. Toda comunicación es una forma aprendida, producto de un proceso que se inicia en la familia, pero que se alimenta a lo largo del tiempo. Y fíjate que aquí hablan de una
diferencia entre la queja y la crítica. La queja genuina por un problema, por una dificultad, y la crítica, que la crítica es un poco ese término ya que juzga, ¿no? Que ya te ubique en el plano sin haber resuelto. Entonces aquí habla de ejemplos, pero son ejemplos de pareja, pero los voy a mencionar. Es diferente que la pareja, el esposo le diga a su esposa: hace meses que no salimos solos a compartir un momento de diversión. Eso es una queja genuina. Es diferente si le dijera: te has convertido en una persona aburrida, ermitaña, apagada, estoy obstinada. Es diferente. Y el mensaje es el mismo, ¿no? Igualmente, eso es en la pareja, igualmente es con los hijos, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos a que debe ser una queja genuina. Papá, ¿cuándo me vas a sacar al parque? Y no, papá, no me has sacado al parque, te has convertido en aburrido, ya yo estoy cansado. Es diferente. Sí, no queja sino solicitud. Así es en todo caso entonces esa comunicación ideal que debe haber entre los integrantes de la familia, ¿no? Así y eso es medular, ¿no? Sí. Además para la resolución de los conflictos, ¿no? Sí, igual el ejemplo que como pareja se le da a los hijos es muy importante porque podemos enseñar con palabras, pero también enseñamos con el ejemplo. Si con el ejemplo como pareja nuestros hijos se dan cuenta de que no hay una comunicación efectiva, una comunicación sana, entonces difícilmente nosotros podemos exigirles a ellos como hermanos, como seres humanos que se relacionan con un medio ambiente, que hagan lo contrario de lo que estamos modelando. Entonces debemos ser modelos conforme a lo que queremos obtener de ellos. Yokoi Kenji dice que un especialista colombiano-japonés da muchas conferencias y siempre tiene que ver con los valores de la cultura japonesa versus la colombiana. Él dice: los niños modelan actuaciones. Tú no le puedes decir al niño: no diga mentira, no diga mentira, y te llaman por teléfono y le dices: dígale que no estoy. Porque entonces él va a aprender que decir mentira es malo, pero lo va a hacer. Porque lo que le está enseñando realmente no es a que no diga mentira, es a mentir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra familia y qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué ha hecho que esta sociedad esté así? Eso es lo que hay que revisar. En la próxima parte vamos a seguir conversando de este tema interesante de la familia en Doctor Familia TV. Ya regresamos.